hermano, para el inicio de esta exposición de la lección. Adelante, hermano. A nosotros, hermanas, muchas gracias por la invitación. Eh, Agradezco también la oportunidad a nuestro Dios también de que nos dé este espacio para poder reflexionar sobre su palabra. Y bueno, entrando en materia, el día de hoy corresponde la lección, ya lo había mencionado nuestra hermana, vence el mal con el bien. Y el objetivo de la lección, quisiera poder compartir una presentación, ¿verdad? Denme un segundo para que ustedes me dicen si se puede ver esta presentación. Sí la tienen disponible, hermanas. Sí, mi Sí se hermano, observan la pantalla. sí se Oh, ve. muchas gracias. Bueno, Mi hermano. ahí tenemos el título de la lección, Vence el mal con el bien. Sus servidores, Josué Zabaleta González. Estoy estoy sirviendo en la localidad de San Baltasar, Campeche, aquí en el estado de Puebla. Y bueno, eso es lo que nos ocupa el día de hoy con este tema. El objetivo de la lección dice de esta manera: el objetivo es reflexionar sobre la importancia de responder al mal con el bien, confiando en que Dios protege y recompensa a quienes actúan con justicia y bondad. Hermanos, hermanas, esta es la reflexión que nosotros vamos a realizar el día de hoy. ¿Qué tan importante, qué tan relevante para nosotros es tener la capacidad de responder de forma adecuada ante la maldad? A veces hay cosas que nos parecen poco relevantes, poco importantes, y a esas, pues evidentemente les prestamos poca atención y entonces nos ejercitamos poco en ellas. Voy a poner un ejemplo un poco trivial. Si ustedes me dicen, hermano José, vamos a correr el domingo en la mañana, yo les voy a decir, no, hermano, eso a mí no me motiva, no es algo que yo le dé importancia. Entonces, como no le doy importancia, no procuro ejercitarme en ello. No pienso que salir a correr los domingos en la mañana sea algo de relevancia para mi vida. Por lo tanto, entonces lo dejo. Si en cambio ustedes me dicen, oye, hermano José, qué sé yo, a ir al cine. Ah, bueno, entonces, como a mí me gusta mucho el cine, entonces es algo que procuro hacer con regularidad. Me ejercito en eso, lo procuro porque considero que eso me brinda cierto bienestar. Entonces, en este caso, hay cosas que a nosotros nos parecen poco relevantes. Y como nos parecen cosas poco relevantes, entonces no nos ejercitamos en ellas. No procuramos que nuestra mente, que nuestros sentidos estén dispuestos a responder al mal con un bien. Entonces, de lo primero que tenemos que partir es que esto es relevante para la vida de un cristiano. No es algo trivial. El ejercitar la capacidad de responder bien ante el mal, eso es algo relevante, es algo de suma importancia ante los ojos de nuestro Dios. Y eso es justamente lo que el objetivo nos marca. Hermanos, el título de la lección sale de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Seguramente ustedes lo tienen ahí a la mano en su capítulo número 20. Hermanos, rápidamente nada más para hacer referencia a el título de la lección. ¿De dónde proviene este título? Es una expresión paulina, es una expresión del apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? En los últimos versículos del capítulo número 20 perdón, no es el capítulo número 20, déjeme revisar nada más rápidamente porque si no le estoy diciendo, 12, perdón, del capítulo número 12, hermanas, del capítulo número 12, los últimos versículos. En estos versículos, desde el versículo número 9, ustedes pueden leer desde el versículo número 9, van a observar cómo se da lo que en algunos estudiosos de las cartas de Pablo le llaman las marcas del cristiano. Es decir,
¿Qué caracteriza a un cristiano? Yo puedo leer desde el versículo número 9 y hacer una especie de lista de chequeo. Esto lo tengo, esto no lo tengo, esto lo tengo, esto no lo tengo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A ver, qué caracteriza, perdón, al cristiano? ¿Qué caracteriza al cristiano? Dice el versículo número 9, el amor sea sin fingimiento. Esa es su primera característica. En mi caso, hermanas, comencémonos a hacer algunas preguntas. En mi caso, ¿el amor es sin fingimiento? Entonces, marcamos esa casilla. Aborrecemos lo malo, nos llegamos a lo bueno, nos amamos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. En el cuidado, no perezosos, no somos perezosos, ardientes en espíritu, y así, hermanos, hermanas, van a poder leer cada una de estas características. Esas son las marcas del cristiano. Y precisamente al final del capítulo, dice el versículo número 20, 12-20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Entonces, mis hermanas, ahí nosotros podemos ver, esta es una distinción, es una característica del cristiano. Es algo que no se encuentra de manera muy frecuente fuera del cristianismo. La cultura que nos rodea normalmente lo que hace es que al mal se le responde con un mal. Nosotros lo podemos ver con claridad como cuando el expresidente, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador decía, abrazos no balazos, había una caricaturización de esa frase. Se hacían caricaturas de esa frase, porque decían precisamente que eso no podía ser, ¿no? Eso era algo muy malo. Bueno, sabemos que no era literal el asunto del que se estaba hablando, pero si alguien dice que ante un mal se responde con un bien, normalmente eso se hace caricatura de eso, porque no es la cultura, no es la cultura la que nos rodea el de responder con un bien a un mal. Entonces, mis hermanas, esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este capítulo, las características, las señas particulares, digámoslo de esta manera, las señas particulares del cristiano. Muy bien, vamos a pasar a la lectura de la lectura bíblica. Vean, antes de esto, mis hermanos, mis hermanas, perdón, eh, hay riesgos cuando nosotros, ante el objetivo, decía que confiemos en la protección y en la justicia de nuestro Dios. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos? Repito, ¿por qué no lo hacemos? Porque nos parecería algo poco relevante. No me parece importante tener o ejercitarme en la capacidad de poder responder a un mal con un bien. Entonces hay ciertos riesgos que rodean esa conducta. ¿Cuáles esos riesgos? Dice Romanos en su capítulo número 12, versículo número 19, pues que nosotros no hacemos caso a las enseñanzas del apóstol Pablo. Ya lo leímos. Dice el versículo número 19 del capítulo 12 de Romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál es el riesgo señalado en este versículo? Bueno, que cuando nosotros no tenemos ese ejercicio, tomamos el lugar de Dios. El apóstol Pablo lo dice muy claramente. Nosotros no podemos tomar la venganza. Si en dado caso hubiera la necesidad de que eso ocurriera, a quien le corresponde ese lugar es a nuestro Dios. Entonces, cuando yo digo, ante su maldad, yo voy a responder con una maldad peor, lo que estoy haciendo es suplantar el lugar de Dios. Ese es un riesgo.
Dice Proverbios en su capítulo número 20. Ahora, aquí también tenemos otro riesgo. Proverbios en su capítulo número 20, versículo número 22, dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. ¿Cuál es el riesgo señalado en este versículo? Nosotros, en nuestro discernimiento, podemos decir, para protegerme, para darme salvación, para salvarme, yo tengo que responder ante la maldad con una maldad más grande. Pero normalmente eso no va a ocurrir. Eso no me va a dar salvación. Quien me va a dar salvación es Dios. Entonces, cuando yo ante la maldad respondo con maldad, lo más seguro es que esté perdiendo salvación, que esté perdiendo salud, paz, tranquilidad, gozo, alegría. Porque nosotros no podemos discernir a plenitud todas las circunstancias que rodean a un hecho al que nosotros le podemos catalogar como maldad. Entonces, el único que nos puede dar salvación es nuestro Dios. Pero cuando yo tomo la venganza en mi mano, respondo al mal con el mal, lo más seguro, el riesgo que estoy corriendo es que se aleje de mí esa salvación. Y finalmente, hermanos, dice la primera de Pedro en su capítulo número 2, versículo número 23. ¿Por qué quise señalar esto, hermanas? Quiero señalar esto para evidenciar que no es una cosa trivial, que sí es algo en lo que nosotros debemos poner atención, esfuerzo, disciplina. Dice primera carta del apóstol Pedro en su capítulo número 2. La primera carta del apóstol Pedro en su capítulo número 2, versículo número 23, dice así: ¿Cómo actuó nuestro Señor Jesucristo estando en la tierra? Dice, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, no daba mal por mal. Cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. ¿Cuál es el riesgo señalado en este versículo? Bueno, cuando yo pago maldad por maldad, lo que estoy haciendo es considerarme superior al Señor Jesús. El Señor Jesús no pagaba maldad por maldad, pero yo creo tener el derecho de pagar maldad por maldad. Y entonces me pongo en un lugar por encima del Señor Jesucristo. Entonces vean cómo en este caso, lo que quiero dejar en claro en este primer comentario es, no es trivial, es algo importante, es algo relevante. Por eso el objetivo dice reflexionar sobre la importancia de responder al mal con el bien. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, esta es una característica, este es un sello, es algo que distingue al cristiano. Si no lo tiene, difícilmente lo puedo catalogar como cristiano, dice Pablo. Es complejo que yo le diga a alguien que es cristiano si no tiene, si no se ha ejercitado en esta capacidad de responder al mal con un bien. Entonces, mis hermanas, la lectura bíblica nos habla ya en materia de un ejemplo. Un ejemplo, no sé cómo desarrollan la lectura bíblica, si participan alguien, hermanas, o si yo lo hago todo completo. Ahí me faltó un poquito de pericia al preguntarle al hermano, ¿verdad?, que me hizo la invitación, si yo desarrollaba la lectura o si participaban las hermanas. No sé si me pudieran ayudar o apoyar. ¿Alguien pudiera leer Esther de su capítulo, en el capítulo número 5, del 9 al 14? Una hermana me pudiera leer esa porción de la palabra de nuestro Dios, por favor. Yo le ayudo, Adelante, hermano. adelante, hermana, gracias. Dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Marcodeo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Dice, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos yaceres de su mujer
y a Zeres, su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le hablaba engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, y le dijo, Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banqueteo. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Amén. Muchas gracias, hermana. Muchas más gracias, hermana Clarita. En esta primera parte de la lectura bíblica, nosotros podremos ver el origen del mal. Hay maldad, hay un mal en esta historia. ¿De dónde proviene el mal? El mal está en el corazón de un hombre llamado Amán. Y este hombre, él cree tener motivos suficientes para provocarle un mal a Mardoqueo. En esta versión de la palabra, de la traducción de la palabra de nuestro Dios, que es la Biblia de las Américas, ustedes pueden notar muy claramente que en el corazón de este hombre hay envidia e insatisfacción. Dice el versículo número 13 en esta traducción, sin embargo, nada de esto me satisface, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Eso le provocaba sentimientos negativos. El hecho de que Mardoqueo estuviera en la puerta del rey, hermanas, eso hacía que no hubiera beneficio, no hubiera riqueza, no hubiera privilegio que pudiera satisfacer al corazón de Amán. Entonces, de ahí proviene la maldad de Amán. Y esa maldad se agrava, se hace todavía más fuerte esa maldad. ¿Con qué? Con los malos consejos. ¿De dónde provienen esos malos consejos? De las personas más cercanas al corazón de Amán, su esposa y sus amigos. En lugar de que tranquilicen el corazón de este hombre y que le hagan actuar con prudencia y que le hagan actuar con templanza y con mesura, lo que hacen es exacerbar el sentimiento de aversión que este hombre tiene por Mardoqueo. Y entonces los malos consejos le dicen, su mujer Ceres y todos sus amigos le dijeron, haz que se prepare una horca y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Ahí está la maldad. Ahí está la maldad y mis hermanos, mis hermanas, perdón, nosotros podemos verlo con claridad. En la siguiente parte de la lectura, que es todo el capítulo siguiente, hermanas, lo voy a dejar para que ustedes lo puedan leer puntualmente, podemos observar el bien de Mardoqueo. Al principio, en el primer versículo, nosotros podemos observar cómo el rey se acuerda de la justicia que había en Mardoqueo. ¿Por qué digo de justicia? Bueno, porque cuando él se entera que había unos hombres que querían asesinar al rey, él considera eso como algo injusto y por lo tanto revela el plan. Dice, y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Por supuesto, recordemos el contexto en el que esto ocurre. El pueblo de nuestro Dios está en cautiverio, no es un pueblo libre. Entonces, una persona en cautiverio que se entera que quieren asesinar a su captor, al que lo tiene cautivo ahí, el principal responsable de su cautividad, que en este caso es Asuero, pues alguien podría decir, pues déjalo, que lo maten.
A lo mejor de esta manera nosotros somos libres y regresamos a nuestra tierra. Pero no es eso lo que hay en el corazón de Mardoqueo, sino más bien en su corazón hay justicia y compasión, lealtad también con el rey. Y en este caso, ahí observamos el bien. Aquí quiero señalar una primera situación, hermanas, que observen cómo el bien que hace Mardoqueo no va directamente con Amán, no es con Amán, sino es con el rey, ¿cierto? Porque en una lectura poco detenida del versículo que da origen al título de nuestra lección, alguien podría decir, pero ¿cómo crees cómo me pides que a quien me hace mal, yo le haga bien? En el ejemplo de Mardoqueo no pasa eso. Amán le quiere hacer un mal a Mardoqueo, pero Mardoqueo siempre actúa bien. Y en este caso, el bien lo hace al rey. Entonces, mis hermanas, aquí no se trata, la lección no se trata de que nosotros andemos buscando al que nos hace daño para que le hagamos bien. No, la lección se trata de que nosotros siempre actuemos bien. ¿Por qué? Porque la maldad tiende a desanimar el corazón del justo. Cuando nosotros nos portamos bien, y hay maldad que rodea nuestro corazón, eso tiende a desanimar nuestro corazón. Eso tiende a apagar nuestro espíritu de bondad. Y eso es justamente lo que Pablo y la historia de Mardoqueo nos están enseñando. No, no debemos dejar que nosotros suframos un desánimo por servirle a nuestro Dios con justicia debido a la maldad que nos rodea. Por supuesto, esto es lo que quiero señalar. Mardoqueo a quien le hizo bien fue al rey Asuero. Al otro no le hizo mal. A Amán no le hizo daño, no le hizo mal. No buscaba que le pasara algo malo. Pero a quien le hace un bien inicialmente es al rey Asuero. Y eso es justamente lo que le trae recompensa. Ustedes pueden leer todo el capítulo, que es parte de la lectura bíblica, y en el versículo número 14 encuentran esto. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Esto es justamente en respuesta a su bien, a el bien que Mardoqueo le hace al rey Asuero. Entonces, esto es lo que la lectura de base nos está enseñando en primer término, ¿no? Entonces, repito, hermanas, no se trata de que nosotros andemos buscando a las personas, tú me hiciste mal, bueno, entonces te voy a dar esto. Te voy a ayudar con esto. Tú me estás haciendo mal. Bueno, entonces yo te voy a recompensar de esta manera por el mal que me estás haciendo. No, se trata de que nosotros siempre actuemos bien. Y en el caso de que alguien nos haga mal, no responder de esa misma manera. No responder de esa misma manera con un mal. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí, mis hermanas, alguna pregunta. No sé muy bien cómo es la dinámica de la exposición, pero en cualquier momento ustedes, mis hermanas, me pueden interrumpir. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan algún comentario o alguna duda hasta aquí. Todo bien, ¿Todo hermanos. bien? Muy bien explicado. Todo bien, hermanos, por mi parte. Excelente, muchas gracias. El versículo para memorizar. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr no ser vencido por lo malo y por lo tanto actuar mal? Me parece a mí que ese es justamente uno de los llamados del apóstol Pablo. ¿Cuál es la tentación más grande que tenemos cuando alguien nos hace mal? ¿Cuál es la tentación más grande que tenemos cuando alguien nos hace daño? Pues hacer daño. Esa es la tentación. Y en eso radica un poco vencer al mal. Vencer al mal es no caer en esa tentación, en la tentación de responder con un mal peor. Y el versículo para memorizar nos da una instrucción, nos da un camino. ¿Cómo lo logras?
¿Cómo te ejercitas? Dice el versículo Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Por qué nosotros debemos evitar caer en la tentación de responder a una maldad con otra maldad? Porque tenemos ejemplo en Dios y ejemplo en Cristo. Ahí pongo una imagen que seguramente ustedes reconocen a primera vista. Ese hombre que está en el suelo representa a Pablo. Pablo le quería hacer mal al cuerpo de Cristo. Por eso, en el momento en el que va camino a Damasco, el Señor Jesús, en esta revelación, le dice, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Literalmente, Saulo no estaba persiguiendo a la persona de Jesús, porque Jesús ya estaba a la diestra del Padre, pero él quería hacerle daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo había fundado. Y le quería hacer mal, le quería hacer un mal a la iglesia, al Señor Jesucristo, a el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo responde nuestro Señor Jesucristo? Le responde con un bien, le cambia su corazón, lo llama a justicia, lo llama a santificación, lo llama a tener un corazón íntegro ante nuestro Dios. Y entonces aquí hay un ejemplo. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en mente? Bueno, que no hay, ¿verdad? En la medida de lo posible o en la mayoría de los casos, hermanas, en la mayoría de los casos, hermanas, no hay algo que yo tenga que perdonar, no hay algo que yo tenga que perdonar que sea superior a lo que Dios me perdonó por intervención de Jesucristo. Entonces, teniendo eso en mente, teniendo en mi corazón que el perdón que yo recibí es superior a cualquier perdón que yo pueda ofrecer, será más sencillo que yo me ejercite en evitar responder al mal con un mal peor. Porque yo soy, tengo la gran bendición de haber recibido un perdón que en la mayoría de los casos no se compara al perdón que yo pudiera darle a mis hermanos, a mis hermanas, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi padre, a mi madre, porque Dios me ha perdonado de cosas mucho más grandes. Entonces, mis hermanas, esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Cómo lograrlo? Bueno, con un ejemplo vivo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanas, vamos a pasar rápidamente a nuestro material de estudio, a nuestro tema bíblico, y aquí me gustaría que una de nuestras hermanas, ¿verdad? Ya nos apoyó nuestra hermana Clarita. ¿Alguien más nos quisiera apoyar con la lectura del primer párrafo, por favor, mis hermanas? Sí, yo, hermano, por favor. Adelante, hermana. Gracias. Dice, Amán, un hombre lleno de arrogancia y orgullo, fue engrandecido por el rey Asuero, quien ordenó que todos se arrodillaran ante él. Esther 3, 1 y 2. Sin embargo, Mardoqueo se negó a hacerlo porque su fe como judío le impedía adorar y rendir homenaje a alguien que no fuera Dios. Esther 3, 5. Esta actitud provocó un odio profundo en Amán, quien no solo quiso eliminar a Mardoqueo, sino también a todo el pueblo judío. Esther 3, 6. Este odio irracional nos recuerda que como hijas de Dios podemos enfrentar situaciones similares en las que otros nos desean mal por nuestras convicciones o por ser diferentes. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ale. Miren, lo que a mí me gustaría señalar de este párrafo es la última parte. A donde quiera que vayamos, a donde quiera que miremos, vamos a encontrar maldad. Vamos a encontrar maldad. Dice al final de este párrafo, dice, podemos enfrentar situaciones similares.
Tal vez nosotros no estemos en condición de cautiverio, tal vez alguien no nos quiera quitar la vida, como fue el caso de Mardoqueo, pero sí alguien pudiera querer afectar a nuestra paz, a nuestra tranquilidad, a nuestro trabajo, a nuestro matrimonio, a nuestros pequeños, a nuestros hijos e hijas. Alguien pudiera intentar perturbar algún aspecto de nuestra vida. Y lo primero que hay que tener claro, mis hermanas, es que nosotros vamos a encontrar mal en este mundo. La palabra de nuestro Dios nos les enseña con claridad. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 17:15, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino te pido que los libres del mal. En el mundo hay maldad. Pero no solamente en eso. El apóstol Pablo habla de la presencia de falsos hermanos. Dice, he padecido mucho, he padecido en naufragios, he padecido persecución, he padecido tantas cosas. Dice, peligros de cuchillo, dice, peligros entre los falsos hermanos, peligro entre los falsos hermanos. Entonces, la maldad está tratando de acercarse a nuestro corazón. Y tan es así que incluso alguien pudiera descuidarse de tal suerte que existiera maldad en lo más profundo de su ser, en nosotros mismos. Dice, eso sí lo quiero leer, dice Marcos en su capítulo número 7, algo que ustedes seguramente han leído en distintas circunstancias y ocasiones. Dice Marcos en su capítulo número 7, versículo número 21. Dice así la palabra de nuestro Dios, porque de dentro del corazón del hombre, el hombre entendido como el género humano. Entonces aquí nosotros podríamos leer, porque de dentro del corazón del hombre y la mujer, ¿cierto? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. Ahí observamos con claridad las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Y dice el versículo 23, todas estas maldades de dentro salen. ¿De dentro de quién? De dentro del ser humano, dentro del hombre y la mujer, y contaminan al hombre. Entonces, en un primer acercamiento a entender cómo Mardoqueo pudo librarse de este sentimiento de venganza, pues es porque este sentimiento no estaba en su corazón, ¿cierto? No estaba en su corazón, porque el mal donde te toca primero es en tu corazón. Ahí es en donde primero te quiere vencer. Y entonces, en este caso, de manera muy clara, nosotros observamos cómo Mardoqueo no tenía este sentimiento de venganza porque su corazón estaba purificado de maldad. Estaba purificado de maldad. Entonces, ¿qué es lo primero? Para que yo tenga la capacidad de responder, de no responder al mal con otro mal, entonces yo primero tengo que tener un corazón purificado de la maldad. Es un trabajo continuo, no es algo que ya llegué y ya nunca más va a pasar. No, es un trabajo de todos los días, es un esfuerzo continuo de cada amanecer que nuestro Dios nos preste la vida. Es un trabajo que no termina hasta el último día de nuestra vida. Y entonces, en esas circunstancias, yo puedo entonces acudir a la iglesia y si yo noto en la iglesia, le pedimos sabiduría a nuestro Dios para que nos dé discernimiento adecuado. Y si yo noto que en la iglesia hay ciertos comportamientos que puedan ser catalogados o clasificados como maldad, teniendo un corazón purificado, entonces no responderé a un mal con un mal peor, sino mi respuesta como Mardoqueo será seguir el sendero de nuestro Dios, seguir el bien enseñado por nuestro Dios. Y por supuesto, si en la iglesia lo logro, entonces la iglesia, como decía Jesucristo, será la luz y la sal de este mundo. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos comenzar a discernir cómo le hizo Mardoqueo. ¿Cómo fue posible, cómo estuvo al alcance de sus manos
el no responder al mal con el mal y seguir conduciéndose en bien, en el bien, dentro del bien. Eso es lo que nosotros debemos observar. No sé si alguien de mis hermanas quiera hacer un comentario ante este párrafo. No, todo bien. No, no. Ok. Bien, ¿alguien me quiere ayudar con el siguiente párrafo, hermanas, por favor? Yo, mi hermano. Pasamos, hermana. Adelante, hermana. Muchas gracias. Dice, a pesar del odio de Amán, Mardoqueo continuó obrando con rectitud. Antes de los eventos relacionados con Amán, Mardoqueo había salvado la vida del rey Asuero al descubrir un complot para asesinarlo. Este acto bondadoso fue registrado en los anales del reino y en el momento oportuno. Dios lo utilizó para cambiar la situación. Una noche, el rey Asuero, al revisar los registros, recordó el acto de Mardoqueo y ordenó que fueran recompensados. Irónicamente, fue Amán quien tuvo que honrar a Mardoqueo, guiándolo por la ciudad y proclamando su lealtad al rey. Amén. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por el apoyo. Bien, en este párrafo, mis hermanas, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, la lucha contra el mal, el poder vencer al mal, comienza en nuestro ser interior. Comienza en nuestro ser interior. ¿Y cómo podemos tener aliento? Al igual que Mardoqueo. Mardoqueo tenía una motivación que le hacía que independientemente de las circunstancias en las que se encontraba, estaba en cautividad, estaba en una tierra extranjera, estaba siendo o estaba puesto en sumisión, a pesar de las circunstancias, él es capaz de vencer la maldad, de vencer al mal. Entonces, había motivos, había un motor que le impulsaba a seguir el bien a pesar de la maldad que lo rodeaba. Entonces, nosotros podemos también examinar si nosotros tenemos suficientes motivos para actuar de forma similar a Mardoqueo. ¿Hay en mí las suficientes razones, la suficiente motivación para querer en mí cultivar la misma capacidad que hubo en Mardoqueo? Bueno, veamos lo que dice Proverbios. Y si esto nos cuesta a nosotros, si no nos, perdón, si más bien esto no me da a mí una motivación, entonces tendríamos que hacer un examen más profundo de nuestro ser interior. Tendríamos que ver, examinarnos más profundamente, porque la palabra de nuestro Dios nos da suficientes motivos para querer actuar de forma similar a Mardoqueo. Dice Proverbios en su capítulo número 11, versículo número 20, dice así la palabra de nuestro Dios: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. En otra traducción ustedes pueden leer: más que el que camina con justicia, el que camina rectamente, dice el versículo. Entonces, dice que le son agradables. ¿A quién me gustaría más agradarle que a Dios? Es decir, ¿por quién estoy más preocupado por agradarle? Por mi esposo, por mi hijo, por mi compañera de trabajo, por mi amiga. Ay, que no se vaya a enojar conmigo mi amiga, que no se vaya a enojar conmigo mi jefe, que no se vaya a enojar conmigo mi hijo. Entonces, aunque tenga que no seguir por un camino torcido, pero con tal de que no se enoje la amiga, el amigo, el hijo, alguien cercano, no, dice el proverbista. Acuérdense que los proverbios son consejos de sabiduría, lo que es bueno hacer, consejo de sabiduría. Consejo de sabiduría, dice el proverbista, mas los perfectos de camino les son agradables. Por supuesto, cuando yo reacciono al mal con un mal peor, no soy perfecto de camino y por lo tanto no le puedo agradar a Dios. ¿Esto es una motivación para mí o no es una motivación para mí? Dice el Salmo 147.
Salmo 147, versículo número 11. Más motivación. Como Mardoqueo. Mardoqueo tenía estas motivaciones. Salmo 147, versículo número 11, dice, complace Jehová, complácese Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Yo puedo sentir que alguien me está tratando de forma injusta. Habría que razonar ese pensamiento, pero puedo llegar a sentir eso. Nuestro Dios nos da esa permisión. Yo puedo sentir que alguien me está tratando de forma injusta. En esas consideraciones, dice el salmista, Dios se complace en aquellos que esperan su misericordia, que les ayude en ese trato injusto que pudieran estar recibiendo, y no que tomen la venganza en sus manos y que hagan mal a otro mal. No, ahí no se complace nuestro Dios. A ver, esto es para mí algo motivante. Me motiva a mí complacer a Dios, esperando en su misericordia, esperando en su justicia, esperando en su bondad. Dice Hebreos en su capítulo número 13. Hebreos en su capítulo número 13 dice así la palabra de nuestro Dios, más motivación. Hebreos 13, versículo número 16, dice, y de hacer bien y de la comunicación, y de hacer bien y de la comunicación, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios te va a costar trabajo. Es un sacrificio, dice el escritor a los hebreos. No es algo que no te va a costar, es un sacrificio. Pero ¿qué pasa con ese sacrificio? Dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios, agradar a Dios. Entonces, es claro, la palabra de nuestro Dios lo reconoce, no responder mal ante otro mal cuesta. A veces podríamos decir que duele, ¿no? Pero es un sacrificio del que Dios se agrada. Y esa debe ser nuestra principal preocupación, nuestro principal motivo como hijos de Dios, el agradar a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo logró Mardoqueo? Bueno, lo primero, como dice en esta nubecilla, dice, la lucha contra el mal comienza en nuestro ser interior. Si tú pierdes la batalla en tu ser interior, hermana, si pierdes la batalla en tu ser interior, lo más seguro es que en el exterior, donde está toda esa maldad, la batalla también esté perdida. Entonces, la primera batalla que hay que ganar es la batalla en nuestro ser interior. ¿Cómo se gana esa batalla? El apóstol Pablo, más adelante lo voy a mencionar con más claridad, el apóstol Pablo dice que esa batalla se gana de rodillas ante Dios, es decir, en oración. Vamos a pasar rápidamente al siguiente párrafo. ¿Alguna hermana me quiere hacer el favor de leerlo, por favor, hermana? ¿Alguna Por hermana? favor, hermano, yo le Gracias, ayudo. hermana Marisol. Adelante. Dice, la historia de Mardoqueo y Amán nos enseña a no devolver mal por mal. En lugar de buscar venganza o actuar con resentimiento, debemos confiar en que Dios es quien juzga y recompensa. Este principio es especialmente importante en el contexto familiar, social y laboral. Por ejemplo, si alguien en el trabajo nos trata injustamente, podemos responder con amabilidad y profesionalismo, confiando en que Dios ve nuestra integridad y nos bendecirá. En la familia, debemos enseñar a nuestros hijos a responder el mal con el bien, promoviendo el perdón y la reconciliación. Como hijas de Dios, debemos recordar que Él siempre tiene el control y aunque podemos enfrentar odio o injusticias, Dios está a nuestro lado y nunca nos abandonará. Al igual que Mardoqueo, podemos confiar en que Dios transformará las circunstancias a su tiempo, usando incluso nuestras buenas acciones para glorificar su nombre y bendecirnos. Este principio nos invita a vivir con confianza y esperanza, sabiendo que nuestra respuesta de bondad y fe serán recompensadas. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermana Marisol. Creo que fue quien nos ayudó a leer. Muchas gracias, hermana. Aquí, nuevamente, lo que a mí me gustaría volver a señalar, porque ya lo había mencionado, el párrafo dice, déjenme señalar esta parte, el párrafo dice, podemos responder con amabilidad y profesionalismo. Vean, aquí la enseñanza del párrafo está en dos niveles, más bien de la lección completa, pero en este párrafo se concreta. La enseñanza de la lección está en dos niveles. Primero, en el caso de Mardoqueo, como ya lo había yo señalado, Mardoqueo no le hace un bien al que le procuraba un mal. El que le procuraba un mal era Amán, pero Mardoqueo a quien le hace un bien es al rey Asuero. ¿Eso qué quiere decir? Lo que les decía hace un momento, la maldad que hay en nuestro corazón y que, bueno, en nuestro corazón no, perdón, la maldad que hay en el mundo y que a veces nos afecta a nosotros puede desanimarnos y puede decirnos, pues ya no vale la pena que te portes bien. ¿Por qué? Porque tú te portas bien y la maldad te toca a ti. Mardoqueo no deja que eso suceda. Mardoqueo dice, hay maldad, yo voy a portarme bien. Y nuestro Dios lo exalta por ese comportamiento. Ese es un nivel. Yo me porto bien independientemente de la maldad que hay alrededor de mí, y no porque haya maldad alrededor de mí, yo voy a responder con maldad. Ese es un nivel. El nivel que señala el párrafo es un nivel todavía superior, en el nivel en el que ante alguien que me está haciendo mal, yo responda con un bien. Eso es muy semejante a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba. Orar por los que os ultrajan y os persiguen, ¿cierto? Ese es un nivel superior. Nosotros debemos ir cultivando nuestra espiritualidad. Debemos ir creciendo. Entonces, digámoslo, en el contexto de esta lección, nivel 1, a la maldad que hay alrededor de mí y que a veces me llega a afectar, no me desanima para seguirme portando bien o para seguir teniendo bien un buen comportamiento delante de Dios, ¿cierto? Segundo nivel, cuando venga la maldad, me afecte, evitar responder con un mal. Ese es el segundo nivel. Tercer nivel, cuando venga alguien a hacerme mal, yo le respondo con un bien. Evidentemente, esto es un trabajo continuo, es un esfuerzo permanente, es algo que yo tengo que hacer de forma paulatina y siempre de la mano de Dios. Si yo les dijera, ahorita todos nos tenemos que comportar en el nivel 3, que cuando alguien venga a hacernos daño tenemos que darles bien, no sé cuántos de nosotros, cuántas de nosotras podríamos estar en ese nivel. Ahora, por esa razón ya nos vamos a desanimar y vamos a decir, pues es que es imposible hacer esto. No. Normalmente nosotros caemos en esta conclusión porque lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, con mi propia sabiduría. Y no es así como nosotros tenemos que pensar, sino más bien pedirle a nuestro Dios que Él sea quien nos ayude para que esto se cultive en nuestro corazón y podamos alcanzar estos tres niveles de respuesta ante el mal. Hermanos, hermanas, hay claridad aquí en estos versículos que yo cito. ¿Cómo respondes ante el mal? Por ejemplo, ante la ira. ¿Cómo respondes, hermana, ante la ira? No, pues me enojo más que si tú te enojas, yo me puedo enojar el triple y a ver quién gana. Bueno, eso no es un consejo de sabiduría, no es una actuación de sabiduría. Dice Proverbios 15:1 que la blanda respuesta aplaca la ira. En este otro nivel del que ya hablábamos, dice Mateo en su capítulo número 5, ahí no quiero equivocarme en la lectura, dice Mateo en su capítulo número 5, quisiera leerlo. Mateo en su capítulo número 5, ya lo había comentado, pero puntualmente me gustaría señalarlo. Dice Mateo capítulo número 5, versículo número 44, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué razón esto es importante? Nuevamente, es algo que nos parece, que nos pudiera parecer trivial, pero el Señor Jesucristo en el versículo número 46 nos dice, mira, es que esto no es trivial, esto es muy importante. Dice el versículo, porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Y si abrazáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, no es algo trivial. A veces, en nuestra humana sabiduría, nosotros podemos pensar, pero es que nosotros ya estamos en un nivel superior. Ya nos comportamos de una manera que capaz que mis buenas acciones son merecedoras de la bendición de Dios. Es decir, pensando como si Dios me debe bendecir, como si es la obligación de Dios darme bendición porque yo me comporto bien. Pero luego voy a las Sagradas Escrituras y me confrontan y me dicen, ah, bueno, pero es que tú estás abrazando a tus hermanos nada más. Pero es que tú solamente haces bien al que te hace bien. Y cuando piensas, porque a lo mejor no es cierto, y cuando piensas que alguien te hace mal, respondes con un mal peor. Pero en tu consideración, piensas que estás ya en un nivel muy elevado de espiritualidad. En tu propia percepción consideras que ya estás en un nivel superior, muy cerca, muy, muy cerca de Dios. Entonces dice, no nos olvidemos de la compasión. Vean, estas palabras de Proverbios las retoma también el apóstol Pablo en Romanos, que ya las leíamos, era un ejemplo muy claro. Dice Proverbios, ¿de dónde lo toma el apóstol Pablo? Dice Proverbios, vamos a leerlo rápidamente, Proverbios en su capítulo número 25. Dice así la palabra de nuestro Dios en el versículo número 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas allegas sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Y Jehová te lo pagará. Y aquí podemos caer en una trampa, hermanas, y eso nos pasa muchísimo a nosotros como hijos de Dios. Le agregamos un poquito al texto. Vean cómo lo pensamos muchas veces nosotros. Lo pensamos de esta manera. Versículo 22. Porque ascuas allegas sobre su cabeza y Jehová te lo pagará como tú quieres. Ese como tú quieres está muy presente en el corazón de los hijos de Dios. No, nuestro Dios no los pagará como Él mejor crea que nos beneficia, no como yo quiero. Porque a lo mejor yo estoy pensando, le voy a hacer un bien a él para que Dios me pague castigándolo. Entonces, yo quiero que Dios me pague como yo quiero. Y no es esta la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos dice que nuestro Dios nos lo pagará, pero nos los pagará conforme a su sabiduría, que es infinita. Y qué bueno que así pase, porque si me paga conforme a mi sabiduría, seguramente no sería lo mejor que Dios me pudiera dar. Dios siempre nos da lo mejor para nuestra vida. Y ese pago del que habla Proverbios, cuando venga a nuestra vida, será el mejor que nosotros podamos tener. Posiblemente no sea el que nosotros querramos, pero debemos estar convencidos de que es el mejor que puede venir a nuestra vida porque viene de Dios. Eso debe ser de eso debemos estar convencidos, convencidas para poder actuar de la manera que nuestro Dios nos pide. Vamos a finalizar con la lección, el último párrafo, mis hermanas. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor, a leerlo? Yo, hermano, Muchas gracias, hermana Nayeli. Adelante. dice, cuando alguien nos desea el mal, es importante responder con bondad y fe, siguiendo el principio bíblico de vencer el mal con el bien.
Al actuar con rectitud, confiamos que Dios es el juez y quien recompensa a nuestras acciones. Elegir la bondad sobre la venganza refleja el amor de Dios y fortalece nuestro testimonio de fe. Enseñemos a las futuras generaciones con el ejemplo, demostrando cómo superar el mal con el bien y recordando que la oración por quienes nos han hecho daño es la mejor medicina para el alma. Amén. Muchas gracias, hermana. Vean, mis hermanas, nuestra rectitud, nuestro actuar bien, nuestra obediencia no depende de las circunstancias. No podemos decir yo solamente hago bien al que me hace bien. Eso ya lo vimos, porque si hacemos eso, no somos muy distintos de las personas que no creen en Dios. La cultura que nos rodea es hacerle bien al que te hace bien. Y al que te hace mal, hacerle un mal todavía mayor. Esa es la cultura que nos rodea. Entonces, nuestro actuar, el primer nivel del que yo hablaba hace rato, el primer nivel que es, sin importar la maldad que hay a mi alrededor, yo me seguiré portando bien, hermanos, no depende de las circunstancias, no depende de que me traten bien, depende de mi obediencia a Dios, de mi rectitud ante Dios, no depende de lo que hay a mi alrededor. Les decía, nos podríamos sentir fatigados nosotros, nos podríamos sentir cansados por la maldad que hay en el mundo. Eso tampoco debe afectarnos. Dice Gálatas en su capítulo número 6, versículo número 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Nuevamente, no conviene agregarle ahí a ese versículo, no conviene agregarle que a su tiempo segaremos lo que nosotros queremos si no hubiésemos desmayado. No, segaremos aquello que nuestro Dios nos dé en su sabiduría, en su amor, en su bondad, en su misericordia, en su gracia. Y nosotras, debemos estar convencidos de que es lo mejor que pudiéramos cegar. Pero el apóstol Pablo a los Gálatas les dice, no se cansen, no se fatiguen. Hay mucha maldad en el corazón de las personas, hay mucha maldad en el mundo. Pudiera también a veces la maldad tocar la iglesia, pero no se cansen de hacer el bien, porque eso a su tiempo tendrá algo que cegar. Y será lo mejor que pudiéramos cegar, porque vendrá de Dios. La maldad, como ya les decía, desanima. Dice en el capítulo número 24, versículo número 12, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Hermanas, la caridad solamente se puede resfriar entre los hijos y las hijas de Dios, porque el apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es la caridad. La caridad no está entonces en alguien que no sea hijo de Dios, porque la caridad es el cumplimiento de la ley. La caridad solo se puede resfriar en alguien que es hijo de Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo, nos anticipa, nos advierte, ten cuidado, ten precaución, no es algo trivial, no es algo que puedas desechar, no es algo en lo que no debas tener cuidado. Debes tener cuidado, debes ocuparte en eso. ¿Por qué? Porque por la multiplicación de la maldad, la caridad que hay en ti, el bien que hay en ti, la obediencia que hay en ti, se puede resfriar. Entonces, ¿cómo le hago? Como Lot, dice en la segunda de Pedro, eso sí, voy a leerlo puntualmente, como Lot le hizo. Vean, aquí segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo número 2, versículo número 7. No sé, no creo, la verdad, mis hermanas, ¿verdad? No creo que nosotras nos encontremos en unas circunstancias semejantes a las de Lot, parecidas, pero no iguales, en las que hombres perversos quieran entrar en nuestra casa con tal de hacer la maldad y maldades muy atroces como las que
querían hacer los de Sodoma y Gomorra al entrar en la casa de Lot. Pero ¿qué hacía? Dice segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 2, versículo número 7. Y libró al justo Lot acosado, vean mis hermanas, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Nuestro Dios libró a Lot. ¿Cómo estaba Lot acosado? Estaba siendo acosado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo le hizo? ¿Qué estuvo haciendo Lot para que nuestro Dios lo librara y no se viera contaminado con esa maldad y esa maldad no lo desanimara? Dice el versículo número 8, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día. Es una lucha de todos los días. Es una lucha permanente. Afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Hay ocasiones que la maldad ya no nos impresiona. Ya lo vemos como algo natural. Incluso vemos a un niño que ofende a su mamá y nos da risa, o nosotros decimos, ay, pero qué chistoso, este niño o esta niña diciendo groserías o golpeando a su mamá, golpeando a sus hermanos, y creemos que es algo simpático. Ya no nos asusta la maldad. La palabra de nuestro Dios dice que Lot se afligía por la conducta de esas personas. ¿Cómo es posible que se comporten de esta manera? Y es una lucha de todos los días. Y eso es lo que también debe haber en nosotras, mis hermanas. Entonces, esta lección nos invita a hacer esto. Habla este párrafo de recompensa, como ya les decía, mis hermanas. No pensemos que es la recompensa que nosotros queremos. No, es la recompensa que Dios tiene para nosotros, que puede ser algo diferente a lo que nosotros pensemos. Pudiera ser. Y qué bueno que sea así, porque eso significará que tenemos lo mejor de parte de nuestro Dios. Mis hermanas, no sé si haya algún comentario, nada más quisiera concluir con esta lección a manera de resumen. ¿De dónde proviene el bien de Mardoqueo? Mis hermanos, mis hermanas, vean, ahí está la enseñanza bíblica y el reflejo en Mardoqueo. Mardoqueo confía en, deme un segundo, Mardoqueo confía en que el socorro vendrá de Dios. El justo vivirá por la fe, dice Habacuc 2:4. Humillaos y él os exaltará. Mardoqueo es exaltado por su integridad. Su integridad no dependía de las circunstancias. No os venguéis, dad lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. Mardoqueo nunca busca su propia venganza o la venganza por su propia mano. El que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. Fiel como siervo y como líder. Esa era la característica del bien de Mardoqueo. El mal de Amán. Dios resiste a los soberbios, dice Santiago 4:6. Amán era soberbio y termina humillado. El orgullo precede a la caída. Ese versículo de Proverbios 16, 18 es algo que nosotros deberíamos tener siempre presente en el corazón. Antes de caer, hay orgullo, irremediablemente. Irremediablemente hay orgullo. Antes de la caída, hay orgullo. Su caída, y eso es justamente lo que decía Amán, presumía de lo que le había dado el rey e incluso la reina Esther. Su caída es inmediatamente tras su exaltación. No paguéis a nadie mal por mal. Su deseo de venganza lo destruye. El que siembra para la carne cosechará corrupción. Su fin fue el mismo castigo que planeó para otros. Si siembro para la carne, segaré corrupción. Yo cosecho aquello que sembré, como le pasó a este Amán. Finalmente, mis hermanas me pedían que nosotros pudiéramos proponer una estrategia de enseñanza. Más que estrategia de enseñanza, quisiera llamarle a esto una estrategia de retención. Y les quisiera pedir que redactáramos una oración con base en estas 3 preguntas. Si el mal se pusiera frente a mí,
¿podría vencerlo o me vencería? ¿Podría combatirlo o me vencería en este momento? ¿Qué sentimos al ver la alegría de quien consideramos que en algún momento alguien nos hirió? Podemos actuar con naturalidad, podemos actuar con, digamos, sin que nos sintamos mal o sin que tengamos el impulso a actuar mal. ¿Hay suficiente bien en mi corazón para vencer al mal? ¿Hay suficiente bien en mi corazón para vencer al mal? Con base en estas respuestas, les quisiera pedir que redactáramos una oración. Si nosotros creemos que ya tenemos lo suficiente para vencer al mal, si la alegría o el gozo de alguien que quizá nos pudo hacer daño en ciertas circunstancias no me provoca a mí ya ningún sentimiento negativo, y si yo creo que tengo suficiente bien en mi corazón para poder vencer al mal, entonces, ¿qué le podemos pedir a nuestro Dios? Primero, le agradecemos por eso y le pedimos que siga habiendo eso en nosotros. Si no, si siento que algo me falta, si hay sentimientos negativos en mi corazón, entonces le pedimos a nuestro Dios en oración que nos ayude a vencer esos sentimientos. Entonces, redactemos una oración y entonces después de redactarla, se la hacemos a nuestro Dios. Esta es la estrategia de retención, más que de enseñanza, estrategia de retención que me gustaría compartir con ustedes. Esta es la lección, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, cómo procedemos ahora a partir de la exposición, mis hermanas. Muchas gracias, hermano Josué. Pasamos a la sección de comentarios y preguntas. Eh, es la oportunidad para nuestras hermanas exponer algún comentario o alguna pregunta que tengan al respecto, ¿no? Mientras Sí, tanto, adelante. pueden levantar su manita si alguien quiere participar. Mientras les doy tiempo, quiero hacerles una invitación. De acuerdo a nuestros programas anuales del Departamento Femenil de esta coordinación, está entre nuestras actividades, ahora sí, una trilogía de temas relacionados con la menopausia. El mes pasado tuvimos lo que es la menopausia. Ahora en este mes, este próximo domingo, tendremos una plática relacionado con el trastorno de ansiedad, que pues durante el periodo de la menopausia se puede dar este tipo de trastorno. Entonces, quiero invitarles a todas ustedes, si tienen la oportunidad de asistir, a la hora de Baja California va a ser a las 5 de la tarde y hora del centro será a las 6 de la tarde. Pues estaremos compartiendo el link en la página del Departamento Femenil de la Coordinación Ensenada San Quintín, y están cordialmente invitados todos. Voy a checar aquí, vamos a ver, pues dice aquí nuestra hermana Elizabeth: siempre la enseñanza de nuestro hermano Josué son una masterclass. Dios te bendiga, hermano, gracias. Concuerdo con Muchas usted, gracias, hermano. hermana. De verdad que tuvimos ahora sí la oportunidad de degustar el pan de vida, pero ahora sí, como dice nuestra hermana, masterclass. Nuestra hermana Eli Fernández, qué excelente explicación, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Judith igual, bendiciones para usted. Y nuestra hermana Alex Sánchez nos pide si podría compartir el material de apoyo, por favor. Sí, claro, hermana, no sé a quién se lo paso, si la hermana Ale o al hermano, Roberto, ¿verdad? Fue el hermano, sí, 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 es Roberto, ¿va? Coordinador, para a su vez Sí. ya compartirlo. Ah, Nuestra bueno, se hermana, los mando a ellos dos. muy bien. Igual agradeciendo y que Dios lo cuide mucho. La hermana María Clara, que Dios lo bendiga. Super clase, dice. Y pues nuestra hermana Alex también comenta que es una excelente explicación y bendiciones. Pues pues es toda la participación de las hermanas. Quedó muy bien claro su enseñanza, hermano. Hay cosas, situaciones que ha tocado fibras sensibles,
Sabemos que somos humanos y a veces no podemos controlar nuestras emociones, pero de ahí la importancia, ¿no? De que nuestro Dios también nos ayude, pues mediante una oración que todas hagamos, ¿verdad? Con el corazón humilde, contrito y muy humillado, dice la palabra de Dios, pedirle, ¿verdad? Que nos ayude a moldear esas emociones para poder hacer conforme a su voluntad.